Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. LinkedIn's AI-powered job search can help you find the most relevant roles based on your goals and experience. It cannot help you find something to talk about in the elevator. So, ride any dragons this weekend? It can help you find your next job just by describing it in your own words. It cannot stop your coworker from describing their dreams. So I was flying, right? And while we can't help you advance in the office foosball tournament, LinkedIn can help you advance in your career. LinkedIn is the network that works for you. Todo lo que sabes sobre la Navidad viene de una persona. Y esa persona nunca escribió una sola palabra, ni un evangelio, ni una carta, ni una línea. La historia más contada del mundo, el pesebre, los pastores, el ángel, el niño envuelto en pañales, todo eso sobrevivió porque una mujer lo guardó en su memoria durante más de 30 años y un día decidió contarlo. Y lo que esa mujer hizo después de la cruz es algo que casi ningún predicador te ha explicado, porque involucra un silencio bíblico tan enorme que la mayoría prefiere ignorarlo, y porque uno de sus propios hijos, décadas después, escribiría algo que revela exactamente cómo fue criado en esa casa. Pero empecemos por lo básico. Lucas, el autor del Evangelio que lleva su nombre, nunca conoció a Jesús. Nunca caminó con él por los caminos de Galilea, nunca estuvo en Belén esa noche. Era médico, compañero de viaje de Pablo, un hombre educado que hablaba griego y que decidió investigar con diligencia la vida de un carpintero judío que cambió el mundo. Y escribió el relato más detallado del nacimiento de Jesús que existe en toda la literatura antigua. El ángel Gabriel apareciendo en una habitación oscura en Nazaret, la joven respondiendo que sí. El viaje a Belén con un vientre a punto de dar a luz. El pesebre de piedra. Los pastores llegando en medio de la noche, sin aliento, hablando de ángeles. El anciano Simeón en el templo, tomando al bebé en sus brazos y susurrando algo que ninguna madre quiere escuchar, que una espada atravesaría su propia alma. Todo eso está en Lucas capítulos 1 y 2, con un nivel de detalle íntimo, personal, que no aparece en ningún otro evangelio. Mateo cuenta el nacimiento desde la perspectiva de José. Marcos y Juan ni siquiera mencionan el nacimiento. Solo Lucas entra en la habitación donde está María. Solo Lucas nos dice qué sintió ella, qué pensó, qué guardó en su corazón, de dónde sacó esa información. Solo había una persona viva que estuvo en cada una de esas escenas, una sola. No fueron los apóstoles, porque ninguno de ellos conoció a Jesús antes de su bautismo. No fue José, porque todo indica que José había muerto antes del ministerio público de Jesús, ya que desaparece completamente del relato bíblico después de Lucas capítulo 2. No fueron los pastores, porque los pastores vieron solo una noche y se fueron. La única persona que estuvo en la anunciación, en el viaje a Belén, en el pesebre, en la presentación en el templo, en la huida a Egipto, en el regreso a Nazaret, y en ese episodio del niño de 12 años, asombrando a los doctores de la ley, fue María. Y la Biblia nos dice exactamente qué hacía María con toda esa información. Lucas capítulo 2, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y otra vez, versículo 51 del mismo capítulo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 2 veces. Lucas repite esa frase 2 veces, como subrayándola. María no hablaba de estas cosas. Las guardaba, las atesoraba, las protegía en un lugar donde nadie podía tocarlas, como alguien que sabe que lo que tiene es demasiado importante para desperdiciarlo en una conversación casual.
como alguien que intuye que algún día, cuando sea el momento correcto, va a necesitar abrir ese cofre y contar lo que hay adentro. Y eso cambia por completo lo que pensamos sobre María después de la cruz. Porque la mayoría de la gente cree que la historia de María termina al pie de la cruz en el Gólgota. La madre llorando, el cuerpo bajado de la cruz con cuidado, el sepulcro prestado de José de Arimatea, y después silencio. Como si María simplemente se desvaneciera del relato bíblico y dejara de existir, pero no se desvaneció. Lo que pasó fue algo que muy pocos predicadores se detienen a considerar, y para entenderlo necesitamos volver a ese momento exacto en la cruz. Porque ahí, en medio de un dolor que ninguna palabra puede describir, Jesús dijo algo que redefinió el resto de la vida de María para siempre. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Jerusalén. Mediodía, pero el cielo está oscuro. El sol se ha apagado como si alguien hubiera soplado una vela cósmica. El aire huele a sangre, a sudor, a tierra seca. Los soldados romanos están al pie de la cruz, aburridos, esperando que termine. La mayor parte de la multitud ya se fue, pero hay una mujer que no se ha movido. El texto dice que junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de Cleofas, y María Magdalena. Pero fíjate en el verbo que Juan usa para describir la posición de María. El griego usa el participio perfecto del verbo istemi. No dice que estaba arrodillada, no dice que estaba derrumbada en el suelo, dice que estaba de pie, firme, manteniendo la posición. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. This episode is brought to you by Netflix. The Four Seasons is back for Season 2, starring Tina Fey, Will Forte, Coleman Domingo, Marco Calvani, Carrie Kenny Silver, and Erica Henningsen. After a difficult year, your favorite group of friends continues their tradition of vacationing together, now with a baby in tow. From the Jersey Shore to upstate New York and Italy, their getaways are sure to take unexpected turns where comedy ensues. Watch The Four Seasons May 28th, only on Netflix. Esta mujer, viendo a su hijo morir de la forma más cruel que el Imperio Romano podía inventar, con clavos de hierro atravesando muñecas y pies, estaba de pie. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor no la derribó. Y desde esa cruz, con la voz rota, apenas un susurro audible, Jesús mira hacia abajo, ve a su madre, ve a Juan al lado de ella y dice dos frases que suenan simples, pero que cargan el peso de una vida entera. A ella, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo, he ahí tu madre. Jesús no estaba haciendo un gesto emotivo, estaba ejecutando un acto legal del mundo judío del siglo I. Un hijo moribundo tenía la responsabilidad de asegurar que su madre quedara protegida. En una sociedad donde una viuda sin hijo varón quedaba en una posición extremadamente vulnerable, esas palabras eran un documento de custodia pronunciado ante testigos. Jesús transfirió el cuidado de su madre a Juan, y el texto dice algo que revela la urgencia, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No al día siguiente, no cuando pasó el duelo, desde aquella hora. Ese mismo día, María se fue a vivir con Juan. Pero hay algo que no encaja a primera vista, y es exactamente lo que hace que esta historia sea tan reveladora. Jesús tenía hermanos. No era hijo único de María. Marcos, capítulo 6, versículo 3, los identifica por nombre. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jacobo, José, Judas, Simón
y hermanas cuyo nombre no se registra. María tenía una familia grande, al menos 6 hijos después de Jesús. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué Jesús no le encargó a uno de sus propios hermanos el cuidado de su madre? ¿Por qué se lo dio a Juan, que no era pariente? Porque en ese momento ninguno de los hermanos de Jesús creía en él. Juan capítulo 7, versículo 5, lo dice sin ninguna ambigüedad, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Marcos capítulo 3, versículos 21 y 31 registra algo todavía más doloroso. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, cuando empezó a predicar, a sanar, a reunir multitudes, su propia familia salió a buscarlo para llevárselo a casa. ¿La razón? El versículo 21 dice que decían, está fuera de sí. En otras palabras, se volvió loco. Pensaban que Jesús había perdido la razón. Sus propios hermanos, la gente que creció con él, que comió en la misma mesa, que jugó en los mismos caminos de tierra de Nazaret, que durmió bajo el mismo techo durante décadas. Esa gente pensaba que estaba demente. Imagina lo que eso significaba para María. Ella sabía quién era Jesús, había guardado en su corazón la visita del ángel Gabriel. Había guardado las palabras de Simeón. Había guardado el episodio del niño de 12 años hablando en el templo como si fuera el dueño de la casa. Ella sabía, pero cuando intentaba ver esa comprensión en los ojos de sus otros hijos, no la encontraba. Ellos no entendían, no creían, y probablemente pensaban que su madre mayor estaba tan confundida como su hermano mayor. Así que Jesús, en su último acto de responsabilidad familiar antes de morir, le entregó a María al único hombre que estaba de pie junto a ella creyendo. Juan, el discípulo que no huyó, el que se quedó hasta el final. Y ahora viene la parte de la historia que casi nadie enseña, porque la siguiente vez que la Biblia menciona a María por nombre, algo absolutamente extraordinario ha cambiado en su familia. Hechos capítulo 1. Versículo 14. Jerusalén. Una escalera de piedra estrecha sube por el exterior de una casa en la ciudad alta. El aire huele a pan y a aceite de oliva. Alguien empuja una puerta de madera. Adentro, un cuarto no muy grande. Paredes de piedra, vigas de madera en el techo, lámparas de aceite ya encendidas, demasiada gente para el espacio, rostros iluminados por la llama. Pedro junto a la pared del fondo, Juan cerca de la ventana, Jacobo y Andrés sentados en el suelo. Han pasado semanas desde la crucifixión. La resurrección ocurrió. Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días, según Hechos 1, versículo 3, y luego ascendió al cielo. Ahora están aquí, orando, esperando lo que Jesús les prometió. Y el texto dice algo que debería frenarte en seco. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lee eso otra vez, despacio. Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los mismos hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón, los que intentaron llevarse a Jesús a la fuerza, los que pensaban que estaba fuera de sí, los que Juan dice que no creían en él. Ahora están en el aposento alto, perseverando, en oración, unánimes, con los apóstoles, esperando al Espíritu Santo. ¿Qué les pasó? ¿Qué evento, qué experiencia, qué encuentro los transformó de escépticos que pensaban que su hermano estaba loco a creyentes que lo esperaban todo de él? La transformación de los hermanos de Jesús es uno de los argumentos históricos más poderosos a favor de la resurrección. Y te explico por qué. Si Jesús simplemente hubiera muerto y nada más hubiera pasado, sus hermanos habrían seguido con sus vidas. No habrían tenido razón para cambiar de opinión. Un hermano ejecutado como criminal por Roma no genera conversiones familiares, genera vergüenza. En el mundo judío del siglo I, la crucifixión era la muerte más deshonrosa posible.
Deuteronomio 21:23 lo dice. Maldito por Dios es. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. El colgado. Un crucificado era visto como maldecido por Dios mismo. Si tú eras hermano de un crucificado, lo último que harías sería unirte al movimiento que él fundó. Sin embargo, eso es exactamente lo que hicieron los hermanos de Jesús. Y el dato más revelador es que no se unieron como seguidores pasivos, se unieron como líderes. Jacobo se convirtió en la cabeza de la iglesia de Jerusalén, no un asistente, no un miembro más, el líder. Algo extraordinario tuvo que haber sucedido para producir esa transformación. Y la Biblia nos dice qué fue. Pablo nos da una pista que la mayoría de la gente no conecta con esta historia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Pablo está haciendo una lista de las apariciones del Cristo resucitado, y en medio de esa lista dice, después apareció a Jacobo. Jesús resucitado se apareció específicamente a su hermano Jacobo, no en una aparición grupal, no como parte de los 500 a quienes se apareció de una vez, según el versículo 6. Se apareció a Jacobo individualmente, personalmente. El hermano que no creía tuvo un encuentro cara a cara con el hermano al que daba por loco, vivo, de pie, resucitado. No sabemos qué se dijeron. La Biblia no registra las palabras de ese encuentro. Y ese silencio es uno de los más poderosos de toda la Escritura. Porque lo que sí sabemos es el resultado. Jacobo pasó de pensar que Jesús estaba loco a dar su vida por la fe en que Jesús es el Señor, y arrastró a sus hermanos con él hasta el aposento alto. Pero hay algo más entre la cruz y el aposento alto que merece atención. María estaba viviendo con Juan, y sus otros hijos sabían dónde encontrarla. La tradición judía del siglo I exigía visitas familiares regulares, especialmente a una madre viuda. Los hermanos de Jesús, aunque no creyeran en él, no habrían abandonado a su madre, lo que significa que durante esas semanas entre la crucifixión y el aposento alto, María y sus hijos estuvieron en contacto, se vieron, hablaron. Y María, la mujer que había guardado todas estas cosas en su corazón durante más de 30 años, ahora tenía una razón para abrir ese cofre. Su hijo había muerto y resucitado. Sus otros hijos estaban en proceso de transformación, y ella era la única persona en el mundo que podía contarles la historia completa, desde el ángel, desde antes del nacimiento, desde el principio absoluto. No puedo afirmar categóricamente que María les contó. La Biblia no dice, María se sentó con sus hijos y les narró la anunciación. Pero todas las piezas apuntan en esa dirección. Hermanos que no creían, un encuentro con el resucitado que inició la transformación, una madre con 30 años de evidencia almacenada en su corazón, y un resultado final donde todos aparecen juntos en el aposento alto, orando, creyendo, esperando. Si esto te está haciendo conectar puntos que nunca habías conectado, quédate, porque lo que viene después del aposento alto muestra una dimensión de María que ningún sermón de Navidad te ha contado. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Están todos juntos en un mismo lugar. El texto de Hechos 1:14 colocó a María en ese grupo, y Hechos 2:1 dice que estaban todos unánimes juntos. Ella es parte de ese todos. No hay razón textual para excluirla, y de repente, versículos 2 al 4, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Piensa en lo que ese momento significó para María específicamente. La última vez que el Espíritu Santo vino sobre ella de manera directa fue en Nazaret. Estaba sola en una habitación. Era una adolescente, probablemente de 14 o 15 años. Y el ángel le dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese encuentro le dio un hijo, le dio una misión que cargaría durante más de 3 décadas, le dio una espada en el alma, como Simeón profetizó. Ahora, décadas después, el mismo Espíritu desciende otra vez, pero todo es diferente. No está sola. Está rodeada de 120 personas. No es una adolescente. Es una mujer madura, probablemente entre 48 y 55 años. Y este segundo encuentro con el Espíritu no le da un hijo, le da algo distinto, una comunidad, una familia espiritual más grande que la familia de sangre que había criado. Un propósito que trasciende Nazaret, que trasciende la maternidad biológica, que trasciende todo lo que conoció durante medio siglo de vida. Y es que la vida de María, hasta ese momento, había sido, en términos prácticos, extraordinariamente ordinaria. Piénsalo, quitando los momentos sobrenaturales, la anunciación, los ángeles, los milagros, el día a día de María fue el de cualquier mujer judía de pueblo: moler grano, hornear pan, cargar agua del pozo comunitario, lavar ropa en las piedras, barrer un piso de tierra compactada, alimentar animales, reparar telas, criar 7 hijos o más sin hospital, sin escritura, sin agua corriente, sin ayuda externa. José era carpintero, o más precisamente tecton en griego, un término que abarcaba desde carpintero hasta albañil y constructor general. Un oficio respetable en la Galilea del siglo I, pero no rico. Las casas en Nazaret eran estructuras modestas de piedra caliza local, parcialmente excavadas en la roca natural del terreno. A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Watch out! And clicks. For kids who love adventure, choose a Lego set. A gift that always clicks. Excavaciones arqueológicas en Nazaret han revelado casas de 1 o 2 habitaciones con pisos de tierra, cisternas talladas en la roca para almacenar agua de lluvia y silos subterráneos para guardar grano. Esa era la casa de María, no la mansión que algunos cuadros renacentistas sugieren. Nazaret tenía probablemente entre 300 y 400 habitantes según las estimaciones arqueológicas del sitio, una aldea diminuta, insignificante, que no aparece mencionada ni una sola vez en el Antiguo Testamento, ni en Josefo, ni en el Talmud. Tanto que cuando Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías y que era de Nazaret, la respuesta de Natanael fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan capítulo 1, versículo 46. No era una pregunta retórica, era genuino desprecio geográfico. Nazaret no era nada en el mapa mental de Israel. María pasó 30 años en ese lugar, 3 décadas completas, haciendo las mismas cosas que hacía su madre y la madre de su madre, la memoria muscular de la supervivencia. Manos que conocían la textura de la masa, el peso del cántaro, la aspereza de la piedra de moler. Y mientras esas manos hacían el trabajo más rutinario del mundo, su mente guardaba los secretos más extraordinarios de la historia humana. Eso es María, lo más extraordinario envuelto en lo más ordinario. Y después de Pentecostés, la parte ordinaria no cambió. Siguió siendo la misma mujer sencilla, pero la parte extraordinaria finalmente tuvo una audiencia,
porque la iglesia primitiva tenía hambre de historias. Hechos 2, versículos 41 al 47, describe una comunidad en explosión. 3,000 personas se convirtieron el día de Pentecostés. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vendían sus propiedades y compartían con los necesitados. Se reunían cada día en el templo y de casa en casa. Estas personas necesitaban más que teología, necesitaban conocer a Jesús, necesitaban saber quién era antes de que Pedro y Juan lo conocieran. Necesitaban la historia completa, no solo los 3 años de ministerio público. Y los apóstoles, por más que amaran a Jesús, no podían darles eso. Pedro conoció a Jesús a partir del bautismo en el Jordán. Juan igual. Mateo, Tomás, Bartolomé, todos los demás. 3 años. Eso era todo lo que tenían. Pero María tenía 33 años completos. Desde antes de que naciera hasta el último suspiro en la cruz. Desde lo que sintió cuando el ángel le habló hasta lo que vio cuando el sepulcro estaba vacío. Ella era, en términos informativos, la fuente más completa sobre Jesús que existía en la tierra. Y ahora, por primera vez, alguien quería escucharla. Imagina la escena. No es ficción, es reconstrucción basada en lo que Hechos describe. Las casas donde se reunían los creyentes, la comunión diaria, el partimiento del pan, María viviendo en casa de Juan, creyentes nuevos llegando cada día con preguntas. Y la mujer que guardaba todas estas cosas en su corazón, finalmente abriendo ese cofre, el ángel en la habitación oscura, lo que dijo, lo que ella sintió, el viaje a Belén, incómodo, agotador, con un embarazo a término, el pesebre, que no era un granero de madera como lo pintan los cuadros europeos, sino un comedero de piedra en una cueva, porque así eran las casas en Belén. Los pastores apareciendo en medio de la madrugada, sin aliento, hablando de una multitud de ángeles cantando gloria a Dios. Simeón en el templo, un anciano que esperaba la consolación de Israel y que al ver al bebé profetizó que era luz para las naciones y que a ella una espada le atravesaría el alma. Ana la profetisa, una mujer de 84 años que no se apartaba del templo, hablando del niño a todos los que esperaban la redención. Y más tarde, el niño de 12 años. El viaje a Jerusalén para la Pascua. El pánico cuando se dieron cuenta de que no estaba con la caravana de regreso. Los 3 días buscándolo por toda la ciudad. Y al encontrarlo en el templo, sentado entre los doctores de la ley, hablando con una autoridad que dejaba a hombres adultos con la boca abierta. Y su respuesta cuando María le reclamó, realmente fue dado en arameo por una mujer judía de Galilea, y que él, o su fuente intermedia, tradujo al griego preservando parte del sabor lingüístico original. Cada detalle apunta en la misma dirección, y cuando juntas todas las piezas, el cuadro es inequívoco. María no solo fue la madre de Jesús, fue la primera testigo, la primera memorialista, la primera persona que preservó la historia más importante jamás vivida, y lo hizo sin escribir una palabra, solo guardando, solo recordando, solo contando cuando llegó el momento. Si esto te está cambiando la forma en que lees los primeros capítulos de Lucas, espera, porque ahora necesitamos hablar de lo que la Biblia hizo deliberadamente con María después de Hechos 1:14. Y esto es algo que muy pocos predicadores tienen el valor de decir. Hechos 1:14 es la última vez que María aparece por nombre en el texto bíblico. Después de eso, ni los Hechos, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro, ni las de Juan, ni el Apocalipsis la mencionan. Ningún texto del Nuevo Testamento escrito después de Hechos 1 vuelve a nombrar a María. Es un silencio ensordecedor. Y es completamente intencional. Piensa en lo que la Biblia podría haber dicho. Podría haber registrado no dice Santiago, hermano de Jesús.
No dice Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén. No dice Santiago, el que creció en la misma casa que el Mesías. Dice siervo, esclavo voluntario, doulos en griego, la palabra más baja que podía usar. ¿Y sabes quién usó exactamente la misma palabra para describirse a sí misma? Su madre. Lucas 1, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. La palabra en griego es doule, la forma femenina de doulos. La misma raíz, el mismo concepto, la misma postura. El hijo aprendió de la madre, no reclamó privilegio, no usó su conexión de sangre con Jesús como plataforma. Se puso al mismo nivel que cualquier creyente, siervo, y hay otro hijo de María que hizo exactamente lo mismo. Judas, no Judas Iscariote, el traidor. Judas, hermano de Jacobo y hermano de Jesús. Él también escribió una carta, la epístola de Judas, y empieza así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Otra vez, siervo de Jesucristo, no hermano de Jesús. Siervo se identifica como hermano de Jacobo, no como hermano de Jesús. La relación familiar que cualquier persona del mundo habría usado como credencial, estos hombres la rechazaron. Se inclinaron ante Jesús como Señor, no como hermano. Dos hijos de María, criados en la misma casa, usando la misma palabra que su madre usó. Siervos, los tres. Si eso te acaba de golpear, dale like a este video. Porque ese detalle, esa conexión entre madre e hijos separados por décadas, es algo que casi nadie predica. Y lo que sigue va a explicar por qué. Eso te dice algo profundo sobre el hogar en el que crecieron. Te dice algo sobre los valores que se respiraban en esa casa de piedra en Nazaret. Te dice algo sobre la mujer que los formó. No con sermones, porque María nunca predicó. No con escritos, porque María nunca escribió, sino con el ejemplo diario de una vida vivida en servicio silencioso. Si lees la epístola de Santiago con atención, encuentras ecos que suenan a enseñanza de hogar. Santiago capítulo 3 habla extensamente sobre el poder destructivo de la lengua. Versículos 5 y 6. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, un fuego pequeño enciende un gran bosque. Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar. Eso no suena al patrón de una mujer que pasó 30 años escuchando, observando y guardando cosas en su corazón en vez de hablar. No estoy afirmando que Santiago citó a su madre en su carta. No hay base textual para eso. Pero el carácter que se refleja en Santiago es profundamente consistente con el carácter que la Biblia atribuye a María. Contenido, humilde, dado al silencio más que a las palabras, enfocado en Dios, no en sí mismo. Pero la historia de los hijos de María no termina en sus cartas, termina en sangre. Y lo que vas a escuchar ahora conecta directamente con aquella profecía que Simeón le dijo a María cuando Jesús era un bebé. El historiador judío Flavio Josefo, que no era cristiano, que no tenía ninguna razón para inventar nada a favor de la iglesia, registró la muerte de Jacobo. En sus Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, Josefo narra que en el año 62 después de Cristo, el sumo sacerdote Anano aprovechó un vacío de poder entre dos procuradores romanos para convocar al Sanedrín y condenar a Jacobo a muerte por lapidación. Lo acusó de transgredir la ley. Jacobo, el hermano de Jesús, fue apedreado hasta morir en Jerusalén. El mismo Jacobo que no creía, el mismo que pensaba que Jesús estaba loco, el mismo que tuvo un encuentro personal con el resucitado y nunca volvió a ser el mismo. Murió por la fe que una vez rechazó. Si María seguía viva en ese momento, tendría probablemente más de 80 años y habría visto morir a dos de sus hijos por la misma causa.
Jesús en una cruz romana, Jacobo bajo las piedras del Sanedrín. No hay forma de saber si ella sobrevivió lo suficiente para enterarse de la muerte de Jacobo. La Biblia no lo dice, pero sí lo hizo. La profecía de Simeón en Lucas 2:35, una espada traspasará tu misma alma, se habría cumplido no una, sino 2 veces. Hay algo aquí que necesitas ver desde una perspectiva más amplia. La persecución no fue un evento aislado. Fue una realidad constante desde los primeros años de la Iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto ocurrió justo después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, apedreado fuera de las murallas de Jerusalén, según Hechos 7, versículos 58 al 60. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este no es el hermano de Jesús. Es Jacobo el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles originales, ejecutado con espada por Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Y el texto continúa. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. La comunidad en la que María vivía estaba siendo casada. Los líderes que ella conocía personalmente, hombres que habían estado con ella en el aposento alto, estaban siendo arrestados y ejecutados. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. La iglesia de Jerusalén, la primera comunidad cristiana del mundo, se estaba desangrando. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Porque lo que vamos a ver ahora sobre los últimos años de María es algo que la mayoría de los cristianos nunca ha escuchado, y necesitas entenderlo. ¿Qué significaba eso para una mujer de 60 años que vivía en casa del discípulo amado? Juan tenía una orden directa de Jesús: cuidar a María. Esa orden, como ya dijimos, no tenía fecha de expiración. Y cuando Jerusalén se convirtió en una trampa mortal para los seguidores de Jesús, la lógica bíblica indica que Juan haría lo necesario para sacar a María de ahí. Y aquí es donde debo ser completamente transparente contigo, porque lo que voy a decir ahora es algo que muy pocos canales bíblicos se atreven a decir con honestidad. Y la distinción que voy a hacer puede incomodarte, pero es necesaria. Lo que sigue pertenece al territorio de la tradición eclesiástica antigua, no al texto bíblico directo. Y en este canal, esa distinción siempre importa. La Biblia no dice a dónde fue María después de Jerusalén, no dice si viajó, no dice si se quedó, no registra su muerte ni el lugar donde ocurrió. Punto. Eso es lo que el texto sagrado nos da sobre los últimos años de María. Silencio absoluto.
Lo que sí existe es una tradición documentada desde los primeros siglos del cristianismo que coloca a Juan y con él a María en Éfeso, una gran ciudad romana en la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico del siglo IV, menciona esta tradición. Ireneo de Lión, que fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo de Juan, también conecta a Juan con Éfeso. ¿Tiene esto algún respaldo bíblico indirecto? Hay indicios. El libro de Apocalipsis, que la tradición atribuye a Juan, comienza dirigiéndose a 7 iglesias de Asia Menor, y la primera de ellas es Éfeso. Apocalipsis 1:11. Y la segunda y tercera cartas de Juan, escritas en un tono de anciano que supervisa comunidades, son consistentes con alguien que vivió y lideró en esa región durante años, pero indicio no es prueba, y tradición no es escritura. Lo que puedo decirte con honestidad bíblica es esto: Juan cuidó a María. Jesús se lo ordenó. La persecución sacudió Jerusalén, y Juan terminó en Asia Menor. Si María aún vivía cuando Juan se trasladó, es razonable pensar que fue con él. Pero la Biblia no lo confirma. En la ladera de una montaña cerca de Éfeso hay una pequeña casa de piedra que desde el siglo XIX se conoce como la Casa de la Virgen María. Las fundaciones inferiores datan del siglo I según investigaciones arqueológicas. 3 papas han visitado el sitio. Peregrinos de todo el mundo llegan cada año. ¿Fue realmente la casa de María? No podemos probarlo. Los cimientos tienen la antigüedad correcta, en la ciudad correcta, conectada con la tradición correcta. Pero no podemos probarlo, es la respuesta honesta. Y la honestidad importa más que la tradición, especialmente cuando hablamos de una mujer cuya vida entera fue un ejemplo de honestidad silenciosa ante Dios. Lo que sí es completamente bíblico y completamente verificable es el legado espiritual que María dejó. No en piedras ni en santuarios, en palabras, en testimonios, en hijos que se convirtieron en siervos, en una historia que 2000 años después sigue siendo contada cada diciembre en cada rincón del planeta. Y esto nos lleva al punto central de toda esta historia, el punto que conecta la cruz, el aposento alto, Pentecostés, el testimonio ante Lucas, el silencio bíblico y los hijos que se convirtieron en siervos. María fue la mujer más importante en la historia del cristianismo. Fue elegida por Dios para una misión absolutamente única e irrepetible. Ninguna otra mujer, ningún otro ser humano ha tenido ni tendrá la función que ella tuvo: traer al Hijo de Dios al mundo. Y su respuesta a esa distinción fue la vida más silenciosa, más humilde, más desapercibida que puedas imaginar. No escribió un evangelio, no fundó una iglesia, no predicó un sermón que alguien registrara, no se proclamó líder de nada. No pidió un asiento a la derecha ni a la izquierda, no escribió una autobiografía, no dejó un legado con su nombre en letras doradas. Pero dejó algo más poderoso que todo eso junto. Dejó su memoria, el ángel en la habitación oscura de Nazaret, el pesebre de piedra en Belén, los pastores que llegaron sin aliento hablando de ángeles, el anciano Simeón con el bebé en los brazos y una profecía de espada en los labios, el niño de 12 años en el templo diciendo: «En los negocios de mi padre me es necesario estar». Ella cargó esas historias durante más de 30 años, en el silencio de su corazón. Las guardó a través de 3 décadas de vida ordinaria. Las protegió mientras criaba 7 hijos, horneaba pan, cargaba agua, sobrevivía a la viudez, y veía al mundo ignorar al ser más extraordinario que caminó sobre la tierra. Y cuando la iglesia naciente las necesitó, las entregó, se las contó a alguien. Ese alguien se las contó a Lucas, y Lucas las escribió en un rollo de papiro que se convirtió en el libro más leído de la historia humana. Engrandece mi alma al Señor.
Eso cantó a los 14 años en una habitación oscura. Eso siguió viviendo a los 50, de pie en un aposento alto mientras caía fuego del cielo. Y eso es lo que sigue esperando, 2000 años después, que alguien realmente lo viva. No que lo predique, no que lo publique, que lo viva, en silencio, sin aplausos, sin que nadie lo registre, excepto él. El video que aparece en pantalla ahora responde una pregunta que quizás ya te estás haciendo. Si llegaste hasta aquí, lo que sigue te va a desafiar.